¿Qué harías si te arrancaran de tu familia, te lanzaran a un país que apenas reconoces y te dijeran que todo lo que construiste durante 15 años valía nada? Rafael enfrentó esa pesadilla en 2018 cuando lo deportaron de California con $500, 2 maletas y un diploma técnico que en México nadie respetaba. Todos apostaban a que volvería a cruzar en 6 meses, como el 67% de los deportados, según datos del Instituto Nacional de Migración. Pero Rafael tenía un secreto que sus paisanos ignoraban: conocimientos en desarrollo web, diseño digital y marketing online que había aprendido trabajando 12 horas diarias limpiando oficinas de startups en San Francisco. Lo que viene después desafió todas las estadísticas sobre fracaso y reemigración. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Rafael Moreno nació en 1985 en una colonia popular de Ecatepec, Estado de México, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el hollín de las fábricas textiles. Su padre, mecánico de una flotilla de camiones urbanos, ganaba 4,200 pesos mensuales para sostener a 6 hijos. Su madre vendía tamales en la esquina de su casa desde las 5 de la mañana, levantándose cuando todavía brillaban las estrellas. Rafael recuerda que su escuela primaria tenía vidrios rotos que tapaban con cartón durante la temporada de lluvias y que compartía un libro de matemáticas con otros 3 compañeros porque no alcanzaba para más. A los 12 años comenzó a trabajar los fines de semana empacando despensas en un supermercado de la Central de Abasto, donde aprendió que la supervivencia se mide en pesos y centavos, no en sueños. En el año 2000, cuando Rafael tenía apenas 15 años, su padre sufrió un accidente en el taller que lo dejó con 3 vértebras fracturadas y sin capacidad de trabajar durante 8 meses. La familia entró en una espiral de deudas que consumía el oxígeno de la casa como si fuera un incendio invisible. Los prestamistas tocaban la puerta cada semana, exigiendo los 800 pesos semanales que debían, mientras la alacena se vaciaba hasta mostrar solo bolsas de frijol y arroz. Rafael abandonó la secundaria en 2º grado para trabajar tiempo completo en una fábrica de plásticos donde respiraba vapores tóxicos por 1,800 pesos al mes. Durante 3 años vivió en un loop mecánico: entrar a las 6 de la mañana, salir a las 7 de la noche, dormir 5 horas, repetir. Veía a otros jóvenes de su colonia tomar caminos más oscuros para conseguir dinero rápido, pero su madre le había sembrado una semilla de dignidad que se negaba a traicionar. «Échale ganas, mijo, pero con la frente en alto», le decía cada mañana antes de salir a vender sus tamales. En 2003, cuando Rafael cumplió 18 años, su primo Javier llegó de visita desde Los Ángeles, manejando una camioneta que parecía salida de una película, y usando tenis que costaban más que el salario mensual de Rafael. Javier trabajaba en construcción en California, ganando $15 por hora, una cifra que sonaba a ciencia ficción para alguien que ganaba 450 pesos semanales. Durante esa visita, Javier no dejaba de hablar sobre las oportunidades en el otro lado, sobre cómo un trabajador responsable podía ahorrar dinero real, comprar un terreno, mandar a sus hijos a buenas escuelas. Rafael escuchaba con una mezcla de fascinación y escepticismo, pero cuando su padre necesitó una cirugía que costaba 85,000 pesos y que el seguro social no cubría, la decisión se tomó sola. En abril de 2003, Rafael pagó $3,500 que su familia reunió, vendiendo el único terreno que tenían en Hidalgo a un coyote que prometió cruzarlo por el desierto de Arizona. El viaje duró 5 días, caminando bajo un sol que derretía las suelas de sus zapatos, con raciones de una tortilla y medio litro de agua al día, esquivando patrullas fronterizas y rogando no convertirse en otra estadística del desierto. Rafael llegó a Los Ángeles en mayo de 2003 con los pies llenos de ampollas infectadas y el estómago vacío desde hacía 2 días.
Su primo Javier lo recibió en un apartamento de una habitación en el este de LA que compartían entre 6 personas, durmiendo en colchones en el piso y turnándose para usar la única regadera. Los primeros 3 meses fueron una pesadilla de soledad e invisibilidad. Rafael no hablaba inglés más allá de yes, no y bathroom. Trabajaba lavando platos en un restaurante chino por $6 la hora pagados en efectivo. Y vivía con el terror permanente de que la migra apareciera en cualquier redada. Cada sirena de policía le aceleraba el corazón hasta sentir que se le saldría del pecho. Extrañaba los domingos en casa de su madre, el sonido de las campanas de la iglesia del barrio, las bromas con sus hermanos. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mirada de su padre cuando le dijo adiós en la terminal de autobuses de Ecatepec. Una mirada que mezclaba orgullo, tristeza y esperanza en partes iguales. La vida de Rafael en Estados Unidos se acomodó en una rutina agotadora pero funcional durante los siguientes 5 años. Cambió el trabajo de lavar platos por uno en una empresa de limpieza comercial donde ganaba $9 la hora y tenía un horario fijo de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Su trabajo consistía en limpiar oficinas de empresas tecnológicas en el distrito financiero de San Francisco, a donde se había mudado en 2005, siguiendo una oportunidad laboral. Mientras pasaba la aspiradora y vaciaba los basureros, Rafael observaba con curiosidad las pantallas gigantes con códigos de programación, los pizarrones llenos de diagramas de flujo, los escritorios con múltiples monitores donde los ingenieros creaban aplicaciones y sitios web. En 2007, uno de los trabajadores nocturnos de una startup le regaló una laptop vieja que iban a tirar a la basura, una Dell con la pantalla rajada pero funcional. Rafael comenzó a usar los videos gratuitos de YouTube para aprender conceptos básicos de HTML, CSS y diseño gráfico durante sus horas libres en el apartamento que ahora compartía solo con otras 2 personas. No tenía maestros ni certificados, solo una curiosidad insaciable y la disciplina de estudiar 2 horas diarias antes de dormir. Entre 2008 y 2012, Rafael construyó una doble vida que muy pocos conocían. De día era el conserje invisible que limpiaba baños y sacaba basura, pero de noche, frente a su laptop, era un estudiante autodidacta que devoraba tutoriales sobre JavaScript, WordPress, Photoshop y marketing digital. Aprendió inglés técnico leyendo foros de programadores y viendo conferencias de tecnología en línea. En 2010 creó su primer sitio web para el negocio de tacos de un amigo paisano, cobrándole solo $200, pero usando el proyecto para practicar todo lo que había aprendido. El sitio funcionó tan bien que otros pequeños negocios de la comunidad latina comenzaron a buscarlo para hacerles páginas sencillas, diseñar logos o manejarles sus redes sociales. Rafael cobraba barato, pero iba construyendo un portafolio que guardaba religiosamente en una USB que llevaba siempre en el bolsillo. Enviaba $800 mensuales a su familia en México, ahorraba otros 400 en una lata escondida en su closet, y vivía con lo mínimo necesario. Su madre le decía por teléfono que estaba orgullosa, que su padre ya estaba recuperado, que sus hermanos menores estaban estudiando gracias a él. En 2013, Rafael conoció a Camila en una fiesta de 15 años en la comunidad mexicana de la Misión en San Francisco. Ella era de Puebla, había llegado a Estados Unidos a los 16 años con sus padres y tenía estatus legal por DACA. Camila trabajaba como asistente dental y tenía una risa que iluminaba cuartos enteros. Se enamoraron con la intensidad de quienes saben que el tiempo es prestado y que la felicidad es un privilegio frágil para los indocumentados. Se casaron en 2014 en una ceremonia íntima en una pequeña iglesia católica, con mariachis que tocaron Amor Eterno, mientras los invitados lloraban de emoción. En 2015 nació su hija Valentina, una bebé de ojos enormes que era ciudadana estadounidense por nacimiento. Rafael sintió por primera vez que había echado raíces reales en suelo americano, que su sacrificio había valido la pena.
Camila inició los trámites para arreglar su estatus migratorio a través del matrimonio, un proceso que les dijeron tomaría entre 2 y 3 años, pero que les daría finalmente la tranquilidad legal que Rafael anhelaba desde hacía 12 años. La esperanza duró poco. En 2017, con la nueva administración y el endurecimiento de las políticas migratorias, los tiempos de procesamiento se extendieron y las deportaciones aumentaron dramáticamente. Rafael tenía una orden de deportación antigua del año 2004, cuando lo habían detenido brevemente en un retén de tráfico, pero lo habían soltado con una citación a corte que nunca pudo cumplir por miedo. Esa orden dormida despertó en el sistema cuando fue a su entrevista de ajuste de estatus en febrero de 2018. En lugar de recibir su Green Card, fue detenido por agentes de ICE en la oficina de inmigración frente a Camila. Ella gritaba mientras 2 agentes lo esposaban. Valentina, de 2 años, lloraba sin entender qué pasaba. Rafael recuerda el momento como una escena en cámara lenta donde su vida se quebraba como un cristal. «No te preocupes, regreso pronto», le mintió a Camila mientras lo subían a una van, sabiendo que eso era imposible. Pasó 28 días en un centro de detención en Yuba County, donde compartía celda con otros 60 hombres, durmiendo en literas de metal y comiendo bandejas de comida procesada que sabía a cartón. En marzo de 2018, lo subieron a un avión de deportación con otros 140 mexicanos con las manos esposadas, y lo aterrizaron en el aeropuerto de la Ciudad de México con $500, 2 maletas con ropa y 0 plan de qué hacer con su vida. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. El aterrizaje en México fue más violento emocionalmente que el cruce del desierto 15 años atrás. Rafael llegó a un país que recordaba pero ya no reconocía del todo, donde los precios estaban en pesos que parecían números absurdos comparados con dólares, donde las calles se sentían familiares pero extrañas al mismo tiempo. Se instaló temporalmente en la casa de su madre en Ecatepec, durmiendo en el mismo cuarto donde había crecido, pero que ahora le quedaba pequeño como un traje de la infancia. Sus hermanos lo recibieron con abrazos y palabras de ánimo, pero Rafael detectaba lástima en sus miradas. Pasaba las noches en videollamadas con Camila y Valentina, viendo a su hija crecer a través de una pantalla de 6 pulgadas, llorando en silencio después de colgar. Camila ganaba apenas suficiente como asistente dental para pagar la renta y los gastos básicos en San Francisco. No había dinero para visitarlo ni para traer a Valentina a México. Rafael sentía que su familia se le escurría entre los dedos como arena. Los primeros 3 meses fueron un descenso al infierno del desempleo y la frustración. Rafael aplicó a más de 40 trabajos en la Ciudad de México, presentando su experiencia en tecnología, pero los reclutadores miraban su currículum con desconfianza. ¿Tienes certificados de estos cursos?, le preguntaban. No, eran autodidactas. ¿Puedes comprobar tu experiencia laboral en Estados Unidos? No, trabajaba en efectivo sin papeles formales. ¿Tienes título universitario? No, solo secundaria trunca. Las empresas querían ingenieros con títulos del TEC de Monterrey o la UNAM, con certificaciones de Google o Microsoft, con portafolios de proyectos corporativos. El trabajo freelance que Rafael mostraba orgulloso en su laptop, sitios web para taquerías y talleres mecánicos de paisanos, les parecía amateur e irrelevante. Uno de los reclutadores le dijo con frialdad: «Mira, tu experiencia no es válida aquí. Mejor busca algo en tu nivel». Rafael salió de esa entrevista sintiendo que los 15 años en Estados Unidos habían sido borrados de su historia como si nunca hubieran existido. La desesperación lo llevó a aceptar trabajos que pagaban $3,500 semanales en almacenes y centros de distribución, exactamente el mismo tipo de empleo que había dejado cuando emigró. Se sentía como un disco rayado repitiendo la misma canción triste. Veía a otros deportados en situaciones peores. Algunos habían caído en alcoholismo tratando de olvidar a las familias que dejaron. Otros ya estaban planeando volver a cruzar endeudándose con coyotes que cobraban ahora $8,000 por intento.
Rafael entendía la tentación. Cada noche soñaba con estar de vuelta en San Francisco abrazando a Valentina. Pero algo en su interior se negaba a aceptar que su única opción fuera repetir el ciclo de riesgo y deportación. Una noche de junio de 2018, sentado en la azotea de la casa de su madre viendo las luces de Ecatepec, tomó una decisión. Si México no valoraba su experiencia, él crearía su propio espacio donde sí importara. Rafael usó $300 de sus ahorros para comprar una laptop usada en el mercado de computadoras de la Plaza de la Tecnología en la Ciudad de México. Comenzó a ofrecer servicios de diseño web y manejo de redes sociales a negocios pequeños en Ecatepec, exactamente la misma estrategia que había usado en San Francisco, pero adaptada a la economía local. Cobraba $2,500 por una página web básica, $800 mensuales por administrar redes sociales, precios accesibles para talleres mecánicos, estéticas, tintorerías y fondas que querían tener presencia en línea, pero no podían pagar agencias formales. Su primer cliente fue una tortillería que quería vender por WhatsApp, pero no sabía cómo organizarse. Rafael les creó un catálogo digital, un sistema simple de pedidos y una página de Facebook que en 2 meses les triplicó las ventas. La dueña se lo contó a otras comerciantes del mercado y empezaron a llegar más clientes por recomendación boca a boca. En septiembre de 2018, Rafael asistió a un evento de la Secretaría de Gobernación sobre programas de apoyo a migrantes retornados en la delegación Gustavo A. Madero. Ahí conoció a otros deportados con historias similares. Un chef que había trabajado 20 años en restaurantes de Chicago. Un soldador que dominaba técnicas que en México no se enseñaban. Un contador que manejaba software especializado que aquí costaba fortuna. Todos enfrentaban el mismo muro. Sus habilidades no eran reconocidas formalmente y el mercado laboral mexicano los trataba como mano de obra sin calificación. Durante el café después del evento, Rafael tuvo una epifanía mientras escuchaba al chef quejarse de que no podía comprobar que había sido su chef en un restaurante con estrella Michelin. Hermano, ¿y si en lugar de convencer a otros de que valemos, creamos nuestros propios negocios donde estas habilidades sí importen? El chef lo miró como si acabara de descubrir fuego. ¿Y cómo si no tengo capital ni contactos? Rafael sonrió por primera vez en meses. Yo te ayudo con la parte digital si tú me enseñas lo que sabes de negocios de comida. Nos apoyamos entre deportados. Así nació en octubre de 2018, lo que después se convertiría en Talento Sin Fronteras, aunque en ese momento era apenas una idea esbozada en una libreta rayada. Rafael comenzó a reunirse semanalmente con un grupo de 12 deportados en un café internet de Ecatepec, donde compartían habilidades y se ayudaban mutuamente a crear pequeños emprendimientos. El chef abrió un servicio de catering de comida gourmet a domicilio, que Rafael le ayudó a promocionar en redes sociales. El soldador consiguió contratos con talleres industriales después de que Rafael le creó un portafolio digital profesional con videos de su trabajo. El contador comenzó a ofrecer asesoría fiscal para pequeños negocios usando plataformas de videoconferencia que Rafael le enseñó a manejar. No eran éxitos millonarios, eran victorias de supervivencia. Cada uno generaba entre 8,000 y 15,000 pesos mensuales, suficiente para vivir con dignidad y no depender de empleos que los trataban como invisibles. La operación creció orgánicamente por necesidad más que por estrategia. En enero de 2019, Rafael rentó un pequeño local de 40 metros cuadrados en la colonia San Cristóbal en Ecatepec, por $3,500 mensuales. El lugar había sido una papelería quebrada y tenía las paredes descascaradas y un baño que no funcionaba, pero tenía tomas de corriente suficientes y espacio para 6 escritorios, que Rafael compró usados en $800 cada uno. Invirtió otros $8,000 en internet de fibra óptica de alta velocidad y convenció a un amigo electricista para que le arreglara las instalaciones a cambio de un sitio web.
Llamó al espacio Centro de Desarrollo Digital TSF y comenzó a ofrecer talleres gratuitos de 2 horas los sábados para enseñar a otros deportados habilidades básicas. Cómo crear un perfil profesional en LinkedIn, cómo usar Google Drive y herramientas colaborativas, cómo hacer un currículum que destacara experiencia internacional, aunque fuera informal. Esperaba que llegaran 10 personas al primer taller. Aparecieron 43 deportados, algunos viajando desde Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, todos con la misma hambre en los ojos que Rafael reconocía en el espejo. El proyecto enfrentó obstáculos financieros brutales durante 2019. Rafael subsistía haciendo trabajos freelance de diseño web por las noches, durmiendo 4 horas para poder dar los talleres durante el día. No tenía sueldo fijo, comía una vez al día para ahorrar, usaba el mismo par de zapatos hasta que se le salieron las suelas. Su madre le llevaba tuppers con comida para que no se desmayara frente a la computadora. Camila le enviaba $200 mensuales cuando podía, dinero que Rafael invertía completo en mantener el local abierto. Hubo meses donde no alcanzaba para pagar la renta y tenía que negociar con el casero, prometiéndole que el siguiente mes sí cumpliría. Algunos de los deportados que asistían a los talleres dejaron de ir porque consiguieron empleos formales o decidieron intentar cruzar de nuevo a Estados Unidos. Rafael se despertaba algunos días sin ganas de levantarse, preguntándose si todo esto tenía sentido, si no sería más fácil rendirse y aceptar un trabajo de almacenista para al menos comer 3 veces al día. El punto de quiebre llegó en agosto de 2019, cuando una fundación llamada Ideas, que trabajaba en inclusión económica de migrantes, se enteró del proyecto de Rafael a través de un artículo en un periódico local. La coordinadora de programas visitó el centro en Ecatepec y quedó impresionada con lo que Rafael había construido con 0 presupuesto. Le ofrecieron una donación de 50,000 pesos y conexión con el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana en Puebla, que tenía experiencia en programas de incubación para migrantes. Rafael lloró cuando recibió la noticia, no de alegría, sino de alivio, como cuando un náufrago finalmente ve tierra después de días flotando en el océano. Con ese dinero compró 6 computadoras adicionales, renovó el espacio con pintura y muebles decentes y pudo finalmente pagarse un sueldo mínimo de 6,000 pesos mensuales. Más importante aún, la validación de una organización formal le dio credibilidad ante otros posibles donantes y socios. Entre 2020 y 2022, Talento Sin Fronteras se transformó de un proyecto de supervivencia a una iniciativa reconocida de impacto social. Rafael desarrolló un programa estructurado de 12 semanas donde enseñaba no solo habilidades técnicas digitales, sino también emprendimiento, finanzas básicas y mentalidad de negocio. Los talleres cubrían desde cosas elementales como crear una cuenta de correo profesional hasta temas más avanzados como e-commerce, marketing digital, edición de video y programación básica. Cada graduado salía con un proyecto real completado, una tienda en línea, un portafolio profesional, una campaña de redes sociales para un negocio propio. Rafael consiguió alianzas con empresas tecnológicas mexicanas que donaban licencias de software y con el gobierno de Ecatepec, que les cedió un espacio más grande de 120 metros cuadrados sin costo. Para 2022, habían capacitado a 327 deportados, de los cuales 189 habían creado algún tipo de emprendimiento o conseguido empleos formales en áreas digitales. Las historias de éxito comenzaron a acumularse como evidencia de que el modelo funcionaba. Andrés, un deportado de 45 años que había trabajado en construcción en Texas, aprendió diseño en AutoCAD en el programa de Rafael y ahora trabajaba para un despacho de arquitectos en la Ciudad de México, ganando 18,000 pesos mensuales. Carla, una joven deportada que había llegado a Estados Unidos de niña y hablaba inglés perfecto pero apenas español, se capacitó en servicio al cliente digital y consiguió empleo en un call center bilingüe con sueldo de 15,000 pesos más comisiones.
Jorge abrió un negocio de reparación de celulares después de aprender diagnóstico técnico y marketing en redes sociales, generando 25,000 pesos mensuales en un local del mercado de Tepito. No eran historias de Forbes ni de Shark Tank. Eran historias de gente que recuperó su dignidad y su capacidad de sostener a sus familias, sin depender de limosnas o de arriesgar su vida cruzando desiertos. Rafael finalmente pudo traer a Camila y Valentina a México en diciembre de 2021, después de 3 años y 8 meses de separación. Camila renunció a su trabajo en San Francisco y decidió apostar por la vida en México, aunque eso significara empezar de cero profesionalmente. Valentina, ahora de 6 años, llegó hablando inglés y sin entender mucho español, pero se adaptó con la plasticidad de los niños. La familia rentó un departamento de 2 habitaciones en la colonia Aragón, donde finalmente podían cenar juntos todas las noches. Rafael recuerda la primera cena de Navidad con su esposa e hija en México como uno de los momentos más importantes de su vida, más incluso que cualquier reconocimiento profesional. «Papá, ¿ya no te vas a ir?», le preguntó Valentina esa noche. Rafael la abrazó fuerte y le prometió: «No, mija, ya estamos juntos para siempre». En 2023, Talentos Sin Fronteras recibió su primer financiamiento gubernamental serio a través de un programa de la Secretaría del Trabajo para capacitación de población migrante retornada. Rafael pudo contratar a 4 instructores adicionales, todos deportados graduados de su propio programa, creando un círculo virtuoso donde los beneficiarios se convertían en mentores. Expandieron operaciones abriendo un segundo centro en Tijuana, la ciudad fronteriza que recibe el mayor número de deportados anualmente, y un tercer espacio en Guadalajara. El programa ahora incluye no solo capacitación digital, sino también talleres de salud mental para procesar el trauma de la deportación, sesiones de regularización de documentos mexicanos con apoyo de abogados voluntarios, y una bolsa de trabajo donde empresas mexicanas que valoran el talento bilingüe y bicultural pueden reclutar directamente. Empresas como OXXO y Walmart México comenzaron a ver el valor de contratar a deportados que habían trabajado en sus operaciones en Estados Unidos y regresaban con experiencia valiosa. Rafael tiene ahora 39 años y Talentos Sin Fronteras ha capacitado a más de 850 deportados desde su fundación. El programa tiene lista de espera de 3 meses y solicitudes de replicar el modelo en otras ciudades como Monterrey, Puebla y León. Rafael da conferencias en universidades y foros empresariales sobre migración y reintegración laboral, temas que estudió en carne propia antes de conocer sus nombres académicos. Su historia ha aparecido en reportajes de televisión y artículos periodísticos como ejemplo de resiliencia e innovación social. Pero él insiste en que su mayor logro no son los reconocimientos ni las cifras de impacto, sino cada mensaje que recibe de un graduado contándole que consiguió su primer empleo formal o que su negocio está creciendo. Cada vez que uno de ellos me escribe diciendo, «Ya no tengo que volver a cruzar», siento que todo valió la pena, dice Rafael en una entrevista para un medio local. La relación con Camila y Valentina es el núcleo que mantiene a Rafael anclado en los días difíciles. Valentina ahora tiene 9 años, es completamente bilingüe y le dice a sus compañeros de escuela que su papá ayuda a personas que regresan de Estados Unidos. Camila trabaja como coordinadora administrativa en Talentos Sin Fronteras, manejando las finanzas y las relaciones con donantes, usando las habilidades organizacionales que desarrolló en su trabajo anterior. Los fines de semana van a Chapultepec o a Xochimilco como familia, haciendo las cosas simples que no pudieron hacer durante casi 4 años de separación. Rafael sigue enviando dinero a su madre, ahora no como obligación de supervivencia, sino como gratitud por haberle dado techo cuando llegó deportado sin nada. Su padre, ya mayor y jubilado, le dice con orgullo a sus vecinos que su hijo ayuda a los paisanos que regresan del norte. El camino no ha sido perfecto ni libre de dolor.
Rafael sigue sin poder regresar a Estados Unidos por su orden de deportación, lo que significa que hay lugares de su pasado que solo puede visitar en su memoria. Extraña caminar por el embarcadero de San Francisco, el olor del café en la mañana en las calles de la Misión, los tacos de lengua del puesto de la esquina donde conoció a Camila. Ha procesado con terapia el trauma de la deportación y la separación familiar, entendiendo que esas cicatrices nunca desaparecen del todo, pero sí pueden dejar de sangrar. Algunos de los deportados que han pasado por su programa han vuelto a intentar cruzar porque no pudieron adaptarse a la economía mexicana o porque la nostalgia de sus familias en Estados Unidos era más fuerte que cualquier oportunidad aquí. Rafael no los juzga. Entiende que cada historia es diferente y que él tuvo la ventaja de poder traer a su familia a México, algo que no todos pueden hacer. Lo que Rafael ha construido no resuelve la crisis migratoria ni cambia las políticas de deportación. Él lo sabe, pero sí ofrece una alternativa real para personas que regresan con habilidades valiosas y necesitan un puente para reintegrarse con dignidad al mercado mexicano. Las estadísticas sobre deportados siguen siendo duras. En 2025 se deportaron más de 128,000 mexicanos desde Estados Unidos, y estudios muestran que muchos enfrentan desempleo prolongado, discriminación laboral y tentaciones de reemigrar. Talentos sin Fronteras no puede ayudar a todos, pero cada persona que sale del programa con un empleo o un negocio es una victoria contra esas estadísticas despiadadas. Rafael ha aprendido que el impacto real se mide en vidas individuales transformadas, no en números masivos de informes gubernamentales. Hoy Rafael se levanta cada mañana a las 6, prepara el desayuno para Valentina y la lleva a la escuela antes de ir a la oficina de Talentos Sin Fronteras en Ecatepec. El centro ahora tiene 18 computadoras, 3 aulas de capacitación, una pequeña cafetería donde los participantes comparten historias y un mural en la entrada que dice: "Tu experiencia tiene valor, aquí te ayudamos a demostrarlo". Rafael sigue dando algunos talleres personalmente porque disfruta el contacto directo con los deportados, ver en sus ojos la misma combinación de miedo y esperanza que él sintió en 2018. Les cuenta su historia no para inspirarlos con un cuento de hadas, sino para mostrarles que el fracaso no es definitivo y que las habilidades que traen consigo pueden ser la llave para una vida digna en México. No les voy a mentir, va a estar cabrón, les dice en la primera sesión usando el lenguaje directo que aprendió en las calles de San Francisco. Pero si yo pude salir adelante siendo deportado sin contactos y sin dinero, ustedes también pueden. Échale ganas, pero ya no solos, ahora somos comunidad.